mitad y hemorragia de la segunda mitad. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando que la hemorragia de la primera mitad es aquella que se presenta antes de las 20 semanas de gestación, y de la segunda mitad, adelante. Los que van a pasar ya, porque si no, yo estoy descubriendo ya que no veo sus compañeros. Y de la segunda mitad, aquella que hablamos que se presenta después de las 20 semanas de gestación. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque yo voy a poder decir, si estoy antes de las 20 semanas de gestación y la paciente está embarazada y tiene sangrado, puedo pensar en esto y en esto. Si la paciente está embarazada y tiene sangrado, pero estoy después de las 20 semanas de gestación, puedo pensar en esto y en esto. ¿Sale? Y entonces yo voy a tener que tengo tres principales patologías que nos pueden dar hemorragia en la primera mitad del embarazo. ¿Cuáles son? Aborto. Aborto, muy bien. ¿Un embarazo ectópico también? Muy bien, aborto, embarazo ectópico. ¿Pueden ser miomas? No. Acuérdense que estamos hablando de patología del embarazo, algo que nos está ocasionando que la paciente pueda sangrar. Si van a entrar, con silencio. ¿Acretismo placentario? Tus compañeros no Doc, tienen su presentación. ¿acretismo placentario? No. Siéntense. Enfermedad tromboblástica gestacional. ¿Vale? Entonces, yo voy a tener aborto, voy a tener embarazo ectópico y voy a tener la enfermedad trofoblástica gestacional. Esas son las tres principales patologías que nos puedan generar hemorragia en la primera mitad del embarazo. ¿Vale? Aborto. Una palabrita. ¿Cómo podríamos definir aborto? Una. Desprendimiento. Rechazo. Pérdida. Rechazo del producto. Interrupción. Aborto. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción del embarazo o muerte, ¿no? Porque también puede ser muerte. Expulsión. O expulsión del producto. Entonces podemos decir que es la interrupción del embarazo porque ese bebé deja de crecer, se muere o se sale. Y entonces decimos que es la interrupción del embarazo que ocurre ¿cuándo? Antes de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas de gestación o ¿qué? O con un peso menor a 500 gramos. Buenas tardes. Aborto. Entonces vamos a poder definir el producto como la interrupción del embarazo y fíjense, aquí es muy importante, el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, adelante sin hacer ruido, por favor. Es la interrupción del embarazo que ocurre antes de las 20 semanas de gestación, y esto es muy importante. El Colegio Americano nos maneja las 20 semanas, pero la OMS nos dice otra cosa. Es a las 22. A las 22 semanas de gestación. Pero la ACO saca su más banda por la manga, nos dice o un peso menor a 500 gramos. ¿Sale? Entonces nos define el aborto como la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un peso menor a 500 gramos. ¿Sale? También puede ser en silencio. De verdad que me caen gordos con ganas. Rápido. Los que todavía que llegan tarde entran haciendo escándalo y como que ya, directo, lo tuyo, chismes. ¿Vale? Entonces, aquí. ¿Va? ¿Cómo podemos clasificar al aborto? Primero, clasificación. De manera general, ¿cómo lo clasificamos? En espontáneo. En espontáneo, vamos a marcar como inducido y espontáneo. Y a su vez, el inducido, allí, ¿cómo lo clasificamos? Por cada que me les pregunten no me contesten, les voy a dejar un artículo. ¿Puede ser el legal e ilegal? Vamos a decir inducido como legal
o ilegal, ¿vale? Y este inducido va a ser a través de técnicas farmacológicas o mecánicas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Utilizo fármacos o utilizo procedimientos quirúrgicos como legrado, aspirado para poder ese tipo de abortos, ¿vale? Y entonces vamos a poder decir legal, ¿en qué punto es legal? Hablemos que en México tenemos diferentes estados y cada estado puede tener ciertas legislaciones. Hay abortos que están permitidos sin ninguna causa en ciertos estados, pero de manera general yo voy a tener que el aborto es legal en toda la República Mexicana bajo 3 situaciones. ¿Cuáles son esas 3 situaciones? Aunque sea producto de abuso sexual, que ponga en riesgo la vida de la madre. Por ejemplo, si de repente Mariel se embaraza, pero resulta que Mariel es cardiópata o que a lo mejor tiene insuficiencia renal y resulta que está embarazada, pues si sigue avanzando el embarazo, pues se va a morir Mariel. Entonces, por lo tanto, que ponga en riesgo de vida de la madre. Y la última, que el producto no sea compatible con la vida. De repente llega Margarita, está embarazada y resulta que tiene anencefalia. Ese bebé con anencefalia puede llegar hasta el final, hasta el término, pero cuando nazca se va a morir. Por lo tanto, no es compatible con la vida. Y es donde está legislado un aborto. ¿Vale? No compatible con la vida. ¿Vale? Y entonces yo voy a tener que se clasifica en un aborto inducido y un aborto espontáneo, inducido por cuestiones farmacológicas o mecánicas, y vamos a poder decir que está permitido por abuso sexual, riesgo de la madre o que no sea compatible con la vida. Agregamos, pues que cada estado puede tener una legislación para poder permitir el aborto, ¿sí? Y por ejemplo, en el Estado de México, el aborto es permitido hasta antes de las 12 semanas de gestación. Tú puedes acudir a una clínica y decir, ¿sabe qué? Abuso sexual, no. ¿Tiene problemas con la vida? No. ¿Tiene alguna enfermedad? No. Solamente no estoy preparada y se le realiza un aborto, ¿vale? En el Estado de Puebla aún no tenemos una legislación como tal, pero ya está en un proceso de aceptación de aborto, ¿sale? ¿Qué pasa en los estados que tienen esta legislación? Por ejemplo, todos los servicios de salud públicos, hablamos de IMSS, ISSSTE, Bienestar, tendrá la obligación de darle la atención a este tipo de pacientes bajo ningún cargo de conciencia. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo llega Mariel conmigo y me dice, doctor, es que yo quiero abortar. Y si llega a la institución y está legislado el aborto, tú le digo, ¿sabes qué? Ok, Mariel, toma tus pastillas, abórtalo, ante cualquier dato de alarma, pues vamos a tener que regresar al hospital, ¿vale? Ya no es factible que de repente llega Joseph y le dice, no, Mariel, fíjate, es malo, Dios te va a castigar, eso no es bueno, sale, te puedes poner así, mejor tenlo, dale una adopción. Ya no podemos hacer eso, porque ante al ver una legislación, nosotros tenemos que asumir, más si estamos en un cargo público, que es un servicio de salud público, pues tenemos que otorgar el servicio de interrupción del embarazo, ¿vale? Aquí en Puebla, se está hablando, hay una serie de juntas a nivel de gobernación donde están marcando que la presencia de interrupción del embarazo no solamente abarque las 20 semanas de gestación, sino que lamentablemente se haga en cualquier momento del embarazo, ¿sale? Siempre y cuando así la paciente lo solicite. Pero pues quien hace normas y derechos, pues no ve el trasfondo. Por ejemplo, están diciendo, pues si llega una paciente a las 30 semanas, porque no pudo abortar en las primeras semanas, y te dice que no quiere continuar con el embarazo, pues lo tendremos que interrumpir. Pero a las 30 semanas, pues ya tengo un bebé grande, ya es un bebé viable, entre comillas. ¿Y qué nos dicen? No, pues a lo mejor es que lo termine y pues lo den a adopción si no lo quieren. No, porque puede repercutir en cuestiones legales. Que el día de mañana ese niño la quiera buscar, la quiera reconocer, quiera exigir, etc. Entonces proponen que el producto sea literal, muerto o asesinado dentro de la madre, dentro del abdomen de la madre, que se induzca el trabajo de parto y se vea la expulsión. Pero imagínense todo lo que conlleva, primero, interrumpir el producto, matarlo, que se haga una liberación de cascadas de procesos de inflamación, que esa paciente se le induzca el trabajo de parto, que esté sometida a prostaglandinas más el proceso proinflamatorio de la interrupción.
riesgo que nos haga atonía uterina, hemorragia y que acabe en una histerectomía, quitarle el útero y que jamás en la vida se vuelva a embarazar, ¿sale? Por eso es importante que estas legislaciones pues vean todo lo que conlleva un proceso de interrupción. Así sea un embarazo muy chiquito, el riesgo de hemorragia, sangrado, restos placentarios, infección está latente, ¿sale? Por eso se vuelve una de las principales patologías de hemorragia de la primera cita, ¿sale? Entonces, ilegal, ¿en qué sentido va a ser ilegal? Pues que cuando cualquiera de estas cosas no se dé, pues entonces sí hablaremos que estamos ante un aborto ilegal, ¿sale? Si yo estoy en este punto o estoy en un estado que se legisla y que está aprobado, pues no tendría problema. Pero si lo hiciera yo aquí en Puebla, es ilegal, ¿sale? Por ejemplo, hasta algunos todavía me acuerdo, hace como algunos años, si una paciente llegaba al hospital de la mujer y llegaba con sangrado transvaginal y con un aborto como tal, o con amenaza de aborto y se le hacía ataque o se le encontraban pastillas de misoprostol, se hacía una acta de violencia y se llamaba Ministerio Público, ¿sale? Y se le hacía como un tipo, una tipo multa, ¿sale? O sea, a la paciente si le encontraban pastillas, se tenía que levantar acta y se tenía que llamar al Ministerio Público, porque es algo que no está permitido, ¿sale? Digo que todavía estamos en el proceso de legislación, pero es algo que puede pasar, ¿sale? Ahora, el espontáneo. Aquí estamos hablando que la paciente ya no utilizó ningún fármaco ni tampoco ningún procedimiento, sino que de manera espontánea está perdiendo ese producto, ¿sale? Llega Rubí a consulta y me dice, doctor, es que estoy embarazada, tengo una prueba de embarazo, tengo 5 semanas de gestación, pero tengo dolor y tengo molestias, ¿sale? La revisamos a Rubí y notamos que el cérvix está cerrado, formado, ¿sale? Y que tiene un ligero sangrado transvaginal. ¿Cómo la podríamos clasificar a Rubí? Como una amenaza de aborto. Entonces, mi primera variedad clínica que vamos a encontrar será una amenaza de aborto. En base a esto, ¿cómo lo podríamos, Víctor, cómo podríamos definir la amenaza de aborto? En base a esto que les expliqué. Fíjate cómo llegó Rubí. ¿Cómo definirías la amenaza de aborto? ¿Cómo llegó Rubí? ¿Qué les decía yo que llegó Rubí? Dolor, ¿no? ¿Qué tiene ahí ese dolor que te refleja? Pues que hay actividad uterina. Entonces tenemos que es la presencia de actividad uterina. ¿Y qué deseamos ahí? ¿Tiene sangrado o no tiene sangrado? Sí. Pero puede tener o puede no tener. Y entonces podemos decir que es la presencia de actividad uterina con o sin sangrado transvaginal. Pero ¿cuál es el punto clave de la amenaza de aborto? Que no hay modificaciones cervicales. Y entonces podemos definir la amenaza de aborto como la presencia de actividad uterina con o sin sangrado transvaginal, pero lo más importante, sin modificaciones cervicales. Sin modificaciones cervicales. Sin modificaciones cervicales. Entonces aquí la paciente llega a consulta, acuérdense que aquí ya tenemos el diagnóstico de embarazo previo, ya sabemos que está embarazada, ¿sí? Y a lo mejor esta paciente llega con nosotros y corroboramos que sí, tengo un útero aumentado de tamaño, tengo Chasby, tengo Godel, tengo Oceaner, tengo todos los signos que me indican que está embarazada. Pero agregamos que hay a lo mejor la presencia de sangrado o no hay sangrado, pero ese cuello está cerrado. Y entonces lo definiríamos como una amenaza. Rubí se va a su casa y la atendió, ¿quién la atendió? Eléctrico. No, señora, no tiene nada, váyase a su casa, usted tranquila. Y entonces Rubí, pues sigue con más dolor, sigue con más molestia, el sangrado aumenta y regresa con el doctor. Pero en esta ocasión,
revisa al doctor y encuentra un cervix dehiscente, abierto en todo su trayecto. ¿Cómo se llama ahora? ¿Qué sería ahora? Ya no es amenaza de aborto, porque ya tiene modificaciones cervicales. ¿Qué sería ahora? Un aborto en evolución. ¿Por qué no incompleto? Porque no ha expulsado. Todavía tiene producto. Y entonces decimos que es un aborto. Un aborto en evolución. Y entonces, Joseph, ¿cómo definirías el aborto en evolución? Como aquel proceso en el cual... Fíjate la primera definición. Sí. Como aquel proceso en el cual el cervix está dehiscente y... Presencia de actividad uterina con sangrado transvaginal y modificaciones cervicales. Pero ¿cuál es el punto clave acá? Cambio. Sin expulsión del Ah, óvulo. sin expulsión. ¿Vale? Y entonces tenemos aquí es la presencia de actividad uterina con sangrado transvaginal con modificaciones cervicales sin la expulsión del producto. ¿Okay? Entonces yo tengo un aborto en evolución. Aquí vamos a tener que Rubí llegó con nosotros, tiene sangrado transvaginal, tiene dolor, el cervix está dehiscente. ¿Sabes qué, Rubí? Estamos ante un aborto en evolución. Doctor, El Edwin le dice, vete a acostar a tu casa, no hay problema, vete, recuéstate, se te va a quitar el dolor. entonces si por ejemplo llega una paciente y tiene la presencia de actividad uterina, también tiene sangrado y en revisar su cervix tiene 1 centímetro de dilatación y entonces cuenta como aborto en evolución, aunque después de pasado un tiempo ya no dilate más, se quede en el... ¿Tú crees que ese cervix va a regresar a su posición original? Esto va a avanzar. Si te decían no había modificaciones, acuérdense que el cervix, cuando decimos dehiscente, es que el orificio cervical externo está abierto y el interno está abierto, ¿sale? Lo atraviesas todo. Si el cervix está reblandecido, ¿eso qué quiere decir? Se reblandeció, pero sigue cerrado el orificio interno y a lo mejor nada más abierto el externo, cabe la posibilidad de que desmanejo. Pero ese cervix ya no va a ser tan fuerte y nos va a dar el riesgo de un aborto más adelante, ¿sale? O ser candidato a un cerclaje cervical. Entonces ahí tendría que mantenerse en vigilancia. O Sí, sea, no. así es. Si esto sigue avanzando y a lo mejor Rubí, pues Edwin le dijo, vete a tu casa, descansa, y Rubí sigue sangrando, tiene mucho dolor y de repente va a la taza del baño y ¡puf!, le sale un coagulote grandote, ¿sale? Y regresa nuevamente con Edwin. ¿Cómo sería ahora? Puede ser un aborto completo o un aborto incompleto, ¿vale? Y entonces podemos encontrar al aborto completo y al aborto incompleto. Y entonces, Emma, ¿cómo definirías al aborto completo? Presencia de actividad uterina con sangrado transvaginal con modificaciones cervicales, pero con expulsión del producto. Exactamente, entonces agregamos esto más la expulsión del producto y sus membranas de manera completa o total. ¿Y expulsión del producto? La diferencia entre el Membranas completas. va a dar esta. Parcial, ahorita vamos a definir, ¿vale? Entonces, ¿cómo diríamos el incompleto? Lo mismo, pero aquí ¿qué vamos a tener? Como la expulsión parcial del producto y sus membranas. ¿No? ¿Qué puede pasar? Llega Rubí y a lo mejor sabe que doctor es que me salió un coagulote y un fetito y chiquitito. Y la revisa Edwin y le siente la placenta. Le siente el hilito de placenta. Aquí estaríamos ante un aborto incompleto. ¿Sabes qué, Rubí? Salió todo, reviso, me adelanto y le hago ultrasonido y el ultrasonido, un endometrio lineal completo. Estamos ante un completo, expulsó todo. ¿Sale? Entonces, tengo una amenaza de aborto, un aborto en evolución, un aborto completo y un aborto incompleto. ¿Sale? José, llega Scarlett contigo a consulta, ¿sale? Y te dice, es que vengo que me lleves mi control prenatal, ¿sale? Ok. Y las preguntas, todo, ¿cuándo tienes? No, tengo un embarazo de 7 semanas de gestación.
Le haces un ultrasonido, porque ya eres especialista en ginecología, ¿sale? Le haces ultrasonido y ves el embrioncito que te marca 6 semanas de gestación, pero no tiene latido cardíaco. No tiene sangrado, no tiene dolor, no tiene modificaciones cervicales. Le estás haciendo ultrasonido, tiene fetito, pero está muerto. Huevo muerto retenido. Entonces hablamos de dos entidades: huevo muerto retenido y aborto diferido. Huevo muerto retenido y aborto diferido. Entonces, Galván, ¿cómo definirías esto? ¿Cómo lo podrías definir? Ya sabemos que no hay actividad uterina, ya sabemos que no hay modificaciones cervicales, que no hay sangrado. ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces hablamos que es la muerte del producto sin actividad uterina, sin sangrado transvaginal, sin modificaciones cervicales. Y decimos que es un huevo muerto retenido cuando es menor a 8 semanas de gestación y cuando es diferido cuando es mayor a 8 semanas de gestación. ¿Sale? Y esto es importante porque si de repente te llegan y te dicen: oiga, doctor, es que fui a hacer un ultrasonido para revisar cómo estaba mi bebé y tengo un embarazo de 17 semanas de gestación, y ves el reporte del ultrasonido y te dice: producto óbito, 17 semanas de gestación. ¿Qué piensan ustedes? Tiene 17 semanas. ¿Será un producto óbito? El óbito se considera cuando sobrepasa las 22 semanas de gestación, ¿vale? Y que hablamos de un prematuro extremo, ¿vale? Va desde que se te muera a las 23 semanas y ya pese más de 500 gramos y se murió, es un producto óbito. Pero antes va a ser o un aborto diferido o un huevo muerto retenido, ¿sale? ¿Qué pasa si llega Scarlett a consulta y la revisamos, ¿no? Y el mejor Scarlett tiene, por fecha de última menstruación, 6 semanas de gestación. Por cuantificación de gonadotropina coriónica, 6 semanas de gestación. Y veo un saco gestacional grande que tiene 6 semanas de gestación por saco, pero no veo saco de Joll ni esbozo embrionario. Recordemos ultrasonográficamente que aparece por semana, ¿se acuerdan? Cuando hacemos el diagnóstico de embarazo. ¿En qué semana de gestación tiene que haber esbozo embrionario? ¿Y en qué semana de gestación ya tengo que auscultar latido cardíaco? El latido cardíaco es a las 3. No, era 5, No. Hasta como por la 12. Lo elegimos por ultrasonido. Cuando yo hago un ultrasonido, lo que me va a llamar la característica, a las 4 semanas, veamos un chaquito así bien chirulero, ¿no? Y si va creciendo, a las 5 semanas veo saco de Joll con membrana vitelina, que es como un anillito, y vemos un esbozo embrionario. Y a las 7 semanas yo ya tengo que tener latido cardíaco. Entonces, si a las 6 semanas, por cuantificación, por semanas de gestación y por medida de saco, no hay esbozo embrionario ni saco de Joll, ante que estoy anembriónico, que se considera un huevo muerto retenido. ¿Sale? Entonces, no va a progresar. ¿Sí? No va a progresar. ¿Sale? ¿Puede definir el concepto del saco de Joll? ¿Se acuerdan que cuando hicimos, cuando vimos diagnóstico, vimos ultrasonido, yo tenía el saco gestacional y uno de los datos que aparecía en las primeras semanas era un anillito muy pequeño que se denominaba saco de Joll o membrana vitelina, ¿vale? Y teníamos un esbozo así chiquito que era el embrión. Cuando llegábamos a las 7 semanas, este saco de Joll disminuía, el embrión crecía un poquito más y ya podríamos escuchar latido cardíaco, ¿vale? Pues el saco de Joll, que es ese anillo que está en el interior, que te habla de buen pronóstico y de que está creciendo ese, ¿vale? Entonces, si yo no tengo, pues estaré pensando ante un huevo muerto retenido y un aborto enfermo. Y en el técnico
Más dentro de. No, acuérdate, entra dentro de. Porque normalmente tú ya desde las 5 o 6 ya no vas a tener crecimiento. Va a ser un huevo muerto retenido. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si llega Mariel? ¿Sale? Llega Mariel a la consulta y doctor, es que tengo dolor, tengo molestias, las revisas, tiene sangrado transvaginal, tiene un cervix dehiscente, le haces un ultrasonido y ves un saco así vacío. ¿Cómo la clasificas? ¿Cómo muerto? Tiene dolor, tiene sangrado transvaginal, modificaciones cervicales, le haces ultrasonido y tienes esta imagen de un saco vacío. ¿Cómo la clasifican? Fíjense, cuadro clínico, razones. Mi paciente viene con dolor, con actividad uterina, viene con sangrado transvaginal, viene con un cervix dehiscente abierto. Le hacemos ultrasonido y veo un saco gestacional con ausencia de embrión. ¿Sí? No tengo más que la bolsita vacía. Está en un aborto en evolución. Nada más. ¿Sabes? Deja de ser un huevo muerto retenido como diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya está teniendo cambios. Y entonces se transforma de un huevo retenido a aborto en evolución. ¿Sale? Que obvio, la causa de este aborto es porque no hay un embrión. Que el cuerpo es muy sabio, cuando anda algo mal, lo va a expulsar. ¿Sale? Pero lo que quiero que comprendan es que puede modificarse este proceso. ¿Sale? Llega Angie a consulta, doctor, es que estaba yo sentada y de la nada me escurrió agua por abajo, como si me orinara. Sí, agua. Sancho. ¿Sale? Y la revisamos, veo fetito vivo. No hay modificaciones cervicales, no hay actividad uterina, pero el bebé, todo pegado, ya no tiene agua. Amenaza de aborto. No tiene modificaciones cervicales, no hay actividad uterina, pero ¿qué tiene? Oligodermis. ¿Qué tuvo ahí? ¿Una qué? Una ruptura de membranas. Y entonces, ¿qué le hago? ¿Le coso las membranas y le meto agua? No, ya es ¿Qué sería ahora? ya tenemos que Un aborto inevitable. Aborto inevitable. Llega Angie igual y doctor, es que estoy embarazada, pero estoy sangrando muchísimo y la ves, está sangre y le haces tacto, tienes dolor allí, no doctor, nada más empecé a sangrar de la nada, estoy sangrando mucho. Revisamos, cervix cerrado, formado, sin modificaciones, solamente mucho dolor, mucho sangrado, sin dolor, revisas, producto vivo. Aborto inevitable. No tiene modificaciones cervicales, pero tiene sangrado abundante. ¿Sale? Cuando es amenaza de aborto es escaso. ¿Sale? Solamente manchado. ¿Sale? Pero aquí estoy teniendo sangrado abundante. Entonces, un aborto inevitable tendremos ¿qué? Ruptura de membranas o sangrado transvaginal aumentado, pero eso es importante. Producto vivo sin modificaciones cervicales ni actividad uterina. ¿Qué pasa si llega Annie con ese sangrado? Entonces que no tengo dolor, nada más empecé a sangrar. Revisamos, hacemos ultrasonido y de repente Annie, doctor, es que ya empecé con mucho cólico, tengo mucho dolor, doctor, tengo mucho dolor, con sangrado y ese cervix se empieza a abrir. Dolor y el cervix ya está abierto con modificaciones. Aborto en evolución. Se transforma en un aborto en evolución. Por eso decimos que es inevitable, porque no hay marcha atrás. Aunque no haya modificaciones, aunque el producto esté vivo, si hay sangrado transvaginal importante o hay ruptura de membranas, va a abortar. Es un aborto inevitable. ¿Vale? ¿Qué pasa si de repente llega Rubí y doctor, es que estoy embarazada? ¿Sale? Ok, Rubí, viene a su control. ¿Qué número de embarazo es, Rubí? No, pues es mi cuarto embarazo, doctor.
tu cuarto embarazo, y los anteriores no, pues el primero fue aborto. ¿A las cuántas semanas? A las 8 semanas. ¿Tomas algún medicamento? Sí, aborté con medicamento. Segundo embarazo, no doctor, pues fue a las, igual a las 8, tomaste medicamento. No doctor, ahí solito se me vino, estuve sangrado. Tercer embarazo, no, pues también fue a las 12 semanas. ¿Tomas algún medicamento? No doctor, se me vino solito. Y ahorita está embarazada otra vez. ¿Cómo la podríamos definir a ella? Va a ser una abortadora recurrente. Entonces, un aborto recurrente es aquel que se presenta cuando previamente tuvimos más de 2 abortos. ¿Sale? Y aquí vamos a hacer como la presencia de aborto con el antecedente de más de 2 abortos previos. Y aquí es muy importante, ¿vale? Porque estas pacientes tienen, toda mujer, por el simple hecho de embarazarse, tiene un 5% de probabilidad de tener un aborto. Todas. Pero si ya tuvimos un aborto, el riesgo aumenta a un 25%. Si ya tuve 2 abortos, tengo un riesgo de más del 50% de que se vuelva a presentar otro aborto. ¿Sale? Por eso es importante definirla como abortadora recurrente. ¿Sale? ¿Cuándo sana? ¿Cómo defines el séptico? Dice Emma que nos falta el aborto séptico. ¿Hay una infección intrauterina? ¿Infección? ¿Ok? A ver, piénsenle, ¿cómo definimos el aborto séptico? Analice. Ya se lo estoy poniendo de pechito, ya que nos pusieron. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo definimos? Como un aborto espontáneo. ¿Espontáneo? No, es un aborto ¿Completo? Un aborto No, incompleto. O sea, ¿ok? Entonces un huevo muerto retenido no puede ser séptico. no, incompleto. Sí puede llegar a ser. Hay un sangrado transvaginal. Entonces digo, un aborto diferido no puede ser séptico. Un aborto inevitable con ruptura nada más no puede ser séptico. Entonces es cualquiera de las variedades clínicas. Pero con un proceso infeccioso, ¿no? Exactamente. Al cual se agrega un proceso infeccioso localizado o generalizado. Llega Rubí, Angie es la que llegó con la ruptura de membranas. Doctor, es que me salió agua por abajo. La vio Edwin. No, mija, es flojito, deja tu casa. Entonces llega a los 3 días. Doctor, es que me siento mal. Tengo fiebre de 40 grados. Sale, la revisas, líquido fétido, tipo purulento, ¿sale? Leucocitos de 25,000, ¿sale? ¿Qué se transforma? Un aborto séptico, ¿sale? Rubí, doctor, oiga, es que estaba yo en casita hace 3 días y me salió, estaba yo embarazada, pero empecé a sangrar y me salió un plastón grande, pero pues hasta ahí, doctor, pero me he sentido mal y la verdad, doctor, tengo mucho dolor. La revisas, dolor a la movilización localizada, irritación peritoneal, sangrado en fresas con crema, purulento, tiene fiebre de 38, leucocitos de 10,000. Está ante un aborto séptico localizado. Está ahí todavía en útero, todavía no se ha hecho sistémico. Pero entonces deja de ser un aborto incompleto y se transforma en un aborto séptico. ¿Sale? Entonces, un aborto séptico va a ser cualquiera de las variedades clínicas que se le agrega a un proceso infeccioso localizado o generalizado. ¿Va? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Ok? Va. Ya tenemos aquí nuestra definición, nuestra clasificación, ¿sale? Y nuestras variedades clínicas. Cuadro clínico. Dime. Una pregunta, en el aborto recurrente mencionó que eran más de 2 abortos previos, pero esos 2 abortos tienen que ser de manera natural, puede ser un inducido.
aquí es importante, porque cuando hablamos de una abortadora recurrente, porque a lo mejor, exactamente, el doctor César no se preocupa porque ya ha abortado de manera inducida, ¿no? Oiga, doctora, entonces, si yo ya, no sé, me hice 2 abortos previamente, ¿ahorita será abortadora recurrente? No. Vamos a hablar de un aborto recurrente cuando es de manera espontánea, porque tengo un factor etiológico ahí. ¿Qué quiere decir? Un proceso inmunológico, lupus, artritis, reumatoides, un proceso infeccioso, toxoplasma, citomegalovirus, tengo algún factor. Cuando es inducido, no ya tengo la causa, yo lo provoqué, eso me prostaglandínico. Pero cuando es recurrente, estamos hablando de una manera espontánea. ¿Qué les decía de Rubí? El primero lo abortó ella, pero los 2 siguientes fueron espontáneos, sin tomar ningún medicamento. Entonces ya es cuando hablamos de abortadora recurrente. Y los previos tienen que ser de manera espontánea. ¿Sale? Fíjense, esto es muy importante. Cuando hablamos del aborto legal, ¿sale? Cuando hablamos del aborto legal, hay muchas situaciones que conllevan a que hagamos un aborto seguro por esta situación. ¿Por qué? Lamentablemente, yo antes cuando terminé la residencia, yo era muy de que decía, no, Diosito me va a castigar, no voy a hacer abortos ilegales, me va a llevar al infierno, ¿no? Pero cuando tuvimos una plática de IPAS, que es una sociedad civil que se encarga y maneja mucho del aborto seguro, nos daba una explicación, nos decía, ¿cuál es tu función como médico? No, pues salvaguardar la vida del paciente, Oiga, y se entró en un conflicto de, bueno, pero pues es que ya sí lo quiso, ¿no? O sea, se embarazó porque quiso, ¿no? Y quiere decir, pues ahora que se aguante, ¿no? Y nos decía IPAS, nadie sabe el contexto de cada persona. Nadie sabe los demonios internos que pueda tener cada persona. Nadie sabe la situación. A lo mejor Mariel y Emma la embelleció, tuvo relaciones nada más para usarla, y Mariel se embarazó. Y entonces a lo mejor dice Mariel, no, pues yo lo amaba, lo quería, pero pues me dejó y se siente traicionada. Entonces, aunque ella haya amado y lo haya hecho por voluntad propia, en su momento de esa traición provocó que no fuera un embarazo deseado. A lo mejor llega Scarlett, oye doctor, pues es que me embaracé de José, y pues la verdad doctor, pues nosotros estamos estudiando medicina, y pues es nuestro 4º año, ¿sí? Y yo tengo muchas cosas que hacer, quiero acabar el internado, quiero acabar el servicio, tiene sus momentos. Pero si yo me niego a ayudar a Andy, a ayudar a Mariel, a ayudar a Scarlett, ¿qué va a pasar? Igual lo van a hacer. Lo van a hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber el TikTok, va a haber internet, la comadre que ya lo hizo, que me voy a tomar el té de ruda, el té de pasote, el té de canela, que me voy a tomar 20 pastillas de misoprostol en un solo momento, ¿sale? Que me voy a meter un gancho de ropa dentro del útero. Y entonces, ¿qué va a conllevar? Que ese proceso de aborto seguro nos deje una secuela. Y que ahí sí tengamos la situación de un riesgo para una maternidad próxima. ¿Qué pasa si tú te tomas 8,000 pastillas de misoprostol y empiezas con actividad uterina extrema y tienes una ruptura uterina? Y entras de emergencia, se tiene que suturar, ya dejaste un proceso quirúrgico que lamentablemente puede dejar una secuela. ¿Sale? ¿Qué va a pasar si te tomas 8,000, no, es que me voy a meter un cuchillo o un algo adentro y provocas una incompetencia cervical y al rato te embarazas y lo pierdes, ¿Vale? Entonces, la finalidad de hacer un aborto seguro es que sea un aborto supervisado. ¿Qué quiere decir? Llegan y conmigo, doctor, es que de verdad el Elena no responde y yo no quiero embarazarme ahorita, quiero hacer mi internado, mi servicio, mi especialidad. Banchi. ¿Sale? Entonces, damos el medicamento de una manera segura, que podamos vigilar un control de vigilancia con ultrasonido para asegurarme que ese aborto no deje ninguna secuela y que ella se pueda embarazar el número de veces que ella desee más adelante en su vida. ¿Vale? Por eso yo siempre les he dicho, o sea, a mí no me importa, ustedes lleguen conmigo, ¿los voy a regañar? Sí, los voy a regañar. ¿Les voy a cobrar? Sí, les voy a cobrar. Con descuento. Les voy a dar gratis. Con descuento. ¿Vale? Y con descuento, ¿no? ¿Vale? De estudiantes. Pero es preferible que hagamos algo vigilado, con supervisión, para que no haya secuelas. Y no quedas con un aborto recurrente. Porque entonces, lamentablemente, créanme, a mí me llegan, como no tienen ni idea, me llegan un montón de aquí. Es que mi compañero que estudia medicina me dijo que me tomara así. Y ¡zas! No manches.
Y lo peor del caso es que se toman las pastillas, es que sí sangra, doctor, y ya como a las 2 semanas y todavía siguen embarazadas. Conmigo nunca les doy dosis. Entonces pudieron haber acusado conmigo, pero nunca les di dosis. ¿Cuál es el riesgo de que el riesgo de que una mujer que ya abortó, que fue su elección abortar, tenga el riesgo de abortar de manera espontánea? Se nos vuelve como la población general, un 5%. O sea, se nos deja, si tuvo un aborto inducido, pero vigilado y de manera espontánea, tenemos una probabilidad del 5%. Si terminamos en un aspirado o un legrado, ya dejamos un factor de riesgo. ¿Sabes? Entonces, por eso hay que tratar, a estas alturas del partido, si ustedes me llegan a las 20 semanas, doctor, estoy embarazada, tengo 20 semanas, pues se chingan. ¿Por qué? Porque interrumpir un embarazo a las 20 semanas tiene mucho más riesgos. Hay quien a las 20 semanas saca el producto a pedazos, ya hay huesos. ¿Ustedes qué creen que pasa? Que saca un fémur y desgarre toda la pared anterouterina o desgarre el cervix. Una hemorragia como no tienen idea. O sea, ustedes a esa altura del partido, hombres y mujeres, tienen a sus novias, saben en qué momento hacemos un diagnóstico de embarazo, si tengo ciclos irregulares, si estoy teniendo actividad sexual y me protegí con todas las de Dios, no tendría por qué embarazarme. Pero si ya la regué y sé como médico cómo se hace el diagnóstico de embarazo, pues no me espero 3 meses, ¿no? Es que soy irregular, doctor, entonces yo pensé que me iba a bajar el otro mes. Y como no me dejó, pues yo pensé que el otro mes me iba a bajar. Y ya hasta ahorita, después de 3 meses, creo que estoy embarazada. Y un chamacón de 15 semanas. Entonces aquí ya no hay pretexto. O sea, ustedes ya no pueden llegar con las babas de, ay, no, porque sí llegan, se los juro, llegan mucho. ¿Vale? Entonces, por eso es importante. Si tú haces un buen aborto, un aborto seguro, no tendríamos por qué llegar a un aborto regular. Va a llegar con el mismo porcentaje de toda mujer, de un 5% de tener un aborto. ¿Okay? Pero si Angie tuvo un aborto espontáneo, solito, sin tomar nada y empezó a sangrar, y se vuelve a embarazar, se aumenta un 25%. Porque fue un aborto espontáneo. ¿Sabes? Tiene otro aborto espontáneo y se vuelve a embarazar, aumenta un 50% de que vuelva a presentar otro aborto. Porque ya hay un factor etiológico que está generando que tengamos una pérdida. ¿Vale? Entonces, El aborto inducido, si es recurrente, puede llegar a... ¿cuál es el problema? Porque, créanme, una vez que lo haces, aquí es muy importante que ustedes como médicos del área de la salud generemos conciencia en la paciente. En mi caso, toda paciente se va con un método anticonceptivo. Se va con un hormonal para regular su ciclo, les explico, y se tienen que cuidar con un médico. ¿Vale? Pero lamentablemente también van a llegar pacientes que pasan 8 meses, ay, doctor, yo estoy embarazada. Y les explicas todos los riesgos y les embarazas. Pasa un año y otra vez. ¿Cuál es el riesgo? Que se hagan sesiones al medicamento. Y que si le funcionó bien con una primera dosis, la segunda dosis les tengas que dar el triple. Y si no funcionó la cuarta dosis, mucho más la dosis, o incluso entrar a un legal, porque ya no responden al medicamento de la misma manera. Se hacen sensibles a mi discusión. Entonces, mientras más abortos inducidos hagan, mayor riesgo van a tener en cada embarazo. Por eso es importante generar conciencia. Y volvemos a lo mismo. Si ya Mariela abortó una primera vez, porque el X o Y razón, ya la libró, y se vuelve a embarazar, digan ustedes. O sea, valoración con el si me psiquiatra. gusta el carro, tengo actividad sexual, tengo a mi novio del TEC que no sabe limpiarse los calzones, ¿vale? Pues me pongo las pilas y me pongo mi código seguro. ¿Y por qué la vigila? ¿Por qué la vigila? Porque sabes. Porque sabes un poquito de María, ¿no? Pues me cuido, ¿no? Entonces, ¿cuál será el cuadro clínico? ¿Qué se repite en todo? ¿Sangrado? Sangrado transvaginal. ¿Hay dolor? Sí. Sí, dolor. Y aquí vamos a tener muy importante que es variable. Y el dolor va a ser variable. ¿Sale? ¿Por qué? Yo puedo tener de un escaso sangrado transvaginal y puedo tener una hemorragia intensa, marca chamuco. ¿Sale? Puedo tener un dolor, pequeño pelitito, ¡ay! Estoy retorciendo del dolor. Por ejemplo, si tengo un producto de 18 semanas y lo estoy expulsando, créanme, van a tener contracciones de parto.
intensas. ¿Sale? Pues, la paciente está, doctor, no aguanto el dolor. Entonces, ese dolor puede ser variable y el sangrado transvaginal puede ser variable. Y aquí es muy importante que le agregue aquí alteraciones hemodinámicas. ¿Sale? ¿Por qué? Puede que la paciente llegue, tiene un dolorcito chileno, tengo un sangradito, o puede que hipotensa, taquicárdica, taquipneica, con oliguria, en estado de inconsciencia. ¿Sale? Por eso les vuelvo a repetir su tablita de choque hipovolémico. Pero, ¿qué pasa si llega estuporosa, sin sangrado transvaginal, pero taquicárdica, diaforética, ¿sale? Con oliguria, ¿ante qué estamos? Hipotensa, taquicárdica, oligúrica, pero no es sangrado. Choque séptico. Aguas, porque puedo tener tanto un choque hipovolémico como un choque séptico. Por eso son muy importantes las alteraciones hemodinámicas. ¿Sale? Porque te pueden dar la situación de un trastorno de pérdida de volumen, como te puede dar un trastorno de un proceso infeccioso generalizado. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, mi cuadro clínico se reduce a sangrado, variable, se reduce a dolor, variable, y se va a reducir a la presencia de alteraciones hemodinámicas que nos pueda conllevar a un choque séptico. ¿Ok? O un choque hipovolémico. ¿Va? Va. ¿Ok? Entonces, aquí que tengo, principalmente, signos vitales alterados. ¿Ok? Diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de aborto? Ultrasonido. Primero, historia clínica. Ah, ok. Eso es bien importante. Historia clínica. ¿Qué me interesa en la historia clínica? Ya me pasé el cuadro clínico, faltó la etiología, chicos, ¿no me dicen? Sí, vamos aquí, perdón. Me salté y nos falta la etiología. Dentro de la etiología tenemos factores maternos y factores fetales. Y entonces la etiología la vamos a marcar en maternos y lo vamos a marcar en fetales. ¿Vale? Dentro de los factores maternos que voy a tener, primero, anatómicos o estructurales. Voy a tener patología materna y ambientales. Anatómicos, ¿cuáles? ¿Cómo se llaman esos? ¿Qué pasó? ¿Alteraciones qué? Mullerianas. Alteraciones mullerianas. Ay, nos quedan esto, Jeffrey y todas esas cosas. Alteraciones mullerianas. Si hablamos de útero didelfo, bicorne, septado, ¿sí? Que esas alteraciones pues, no nos van a permitir que haya un buen crecimiento del útero, ¿sale? Por lo tanto, tengamos también una probabilidad de aborto. ¿Qué otra alteración anatómica? Tabiques o septos. ¿Qué alteración estructural? Ahí, disculpen otras respectos a la canal cervical. Sí, incompetencia ísmico-cervical. ¿Qué otro? Va de la mano con patología materna. ¿Qué podríamos alterarnos la estructura? Miomatosis uterina. Aquí lo agregamos y se combina. No había dicho que antes eran los miomas, las silices uterinas. Exacto. Y los Pólipos, muy bien. Pólipos endometriales y adenomiosis. Adenomiosis. Entonces, la patología materna estructural, como miomatosis uterina, como pólipos endometriales, como adenomiosis, se comparten con factores anatómicos que van a causar que haya problemas para el proceso de implantación. ¿Vale? Aparte de esta patología, ¿qué otra patología vamos a tener que son muy frecuentes? Infecciones.
Y dentro de estas infecciones entran principalmente infecciones de vías urinarias e infecciones vaginales. Pero también nos entra toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, ¿sale? Todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso de infecciones virales. ¿Cuáles otras? Las amigas de Emma. Gono y clami, ¿no? Clamidia y gonorrea, ¿vale? Que son dos de las principales patologías que nos pueden generar procesos infecciosos. Gonorrea y clamidia. Y faltó VIH, pero no vi. El VIH ya ni viene, ya se murió. Ya ni vi. Está ahorita el proceso inmunológico bajo. ¿Vale? Entonces, gonorrea y clamidia son de las principales patologías que pues, nos puedan generar alteraciones estructurales y procesos infecciosos crónicos. ¿Que van de la mano con quién? ¿Tus amigas que juntas cómo las llamas? Enfermedad pélvica inflamatoria, las EPIs, ¿no? Entonces, ellas donan las EPIs, las enfermedad pélvica inflamatoria, ¿vale? ¿Qué otra cosa de patología materna? Endocrinopatías, diabetes, ¿vale? Aquí manejamos endocrinopatías. Diabetes mellitus, descompensada, hipotiroidismo. ¿Vale? Van a ser dos de las principales patologías que nos puedan generar problemas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces tenemos endocrinopatías. ¿Vale? Digo porque hasta son bonitos, aprovechen y hagan sus apuntes en su libreta, ya nos vamos sacando su resumen. Son lentes, ¿vale? Hipotiroidismo, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Ya tenemos ahí alteraciones mullerianas, tabiques, incompetencia, dentro de la patología, miomatosis, pólipos, adenomiosis, infecciones, endocrinopatías, endometriosis. Ambientales, toxicomanías, ¿sale? Entonces, en los ambientales, pues encontramos a las toxicomanías. Y aquí principalmente tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, cocaína y la amiga de Lema, marihuana. Toxicomanías. Los factores ambientales. Estamos hablando aquí es principalmente laboral, ¿no? Y hablamos de los que dedican a fumigación, los que tenemos ahí después de radiación, pero ¿qué otra cosa aparte de esos efectos laborales? Traumáticos. Y hablamos de trauma directo, accidentes en moto, accidentes automovilísticos o al directo por el marido. A mí me han llegado pacientes que el marido las partió en el abdomen y las hizo abortar. ¿Vale? Entonces, traumas directos. ¿Vale? Fetales. Que nos menciona que es una de las primeras causas de aborto. Cromosomopatías. La principal causa de aborto del primer trimestre en menores de 8 semanas de gestación van a ser cromosomopatías. ¿Sale? Cromosomopatías. ¿Sale? Alteraciones fetales. ¿Qué otra cosa? Fetales. Estamos en fetales. Ay, nos pasó la madre. Inmunológicos, perdón. Y aquí es donde entra SAF, síndrome antifosfolípidos, artritis reumatoide, lupus. ¿Vale? Lupus. Inmunológicos en maternos. ¿Vale? Dentro del patología. Fetales, cromosomopatías. Malformaciones congénitas, alteraciones placentarias, isoinmunización. Isoinmunización, incompatibilidad a RH. ¿Vale? Fotito. Que ya voy a borrar todo. ¿Va? Isoinmunización. ¿Listo? Porque voy a borrar. ¿Va? Listo. Voy a borrar. Entonces mi diagnóstico, si yo estoy hablando aquí de mi diagnóstico, pues que entra primero, bueno, historia clínica, ¿no?
Y entonces mi historia clínica va de la mano con todos mis factores etiológicos. Si tengo una paciente que ya fue abortadora, si es una paciente que está tabáquica, si es una paciente diabética, si es una paciente descompensada, si es una paciente que tiene alteraciones mullerianas, si es una paciente... Todos mis factores etiológicos que yo desglose en la historia clínica, pues me van a hacer sospechar de un aborto. ¿Vale? Exploración física. ¿Qué encontraré ahí? Sangrado transvaginal. Secreciones. Modificaciones cervicales que pueden ser variables desde nulas a aumentadas. Actividad uterina. La presencia de actividad uterina. Y aquí es muy importante, dentro de la exploración física yo voy a tener un útero ocupado. ¿Sí? Porque vamos a tener las otras patologías que ese tamaño de útero te haga sospechar de una enfermedad trofoblástica o de un embarazo ectópico. ¿Sale? Entonces, ese útero, si está paciente embarazada, pues yo voy a tener un útero aumentado de acuerdo o acorde a las semanas de gestación. ¿Vale? Voy a tener sangrado transvaginal variable, voy a tener un modificaciones cervicales variables y voy a tener actividad uterina perceptible. ¿Vale? Laboratorio. ¿Qué laboratorio tiene? Cuantificación de hormona. Vamos con la primordial, es una cuantificación de HGC fracción beta. ¿Vale? Antes de eso, 1 en 3. ¿qué otra? Antes de eso, ya tengo la cuantificación, porque los niveles hormonales me van a dar pronóstico, ¿no? Si yo voy de acuerdo a las semanas de gestación y el crecimiento de la hormona es exponencial, me hablará de buen pronóstico. Pero si de repente llega Scarlett, y llega Scarlett conmigo, y doctor, es que tengo dolor, tengo un poquito de molestia, tengo 6 semanas por fecha de última menstruación. Le hago ultrasonido, pues sí, veo un embrioncito, sale, veo un saco de Joule, me da 5 semanas, y veo un esbozo embrionario, pero aún no oculto el latido cardíaco. ¿Estará normal o no? Normal. Ella tiene por fecha de última menstruación 6 semanas, pero por ultrasonido me da 5 semanas el tamaño de saco gestacional. Hay saco de Joule y esbozo embrionario. ¿Está normal o no? Perfil hormonal. Entonces. Pero digo, tiene una prueba positiva. Estamos aquí en este punto. ¿Está normal o no normal? Sí, sí. Entonces, ¿qué haríamos? Una cuantificación de hormona. Si la cuantificación de hormona es compatible con 5 semanas, ¿qué hacemos? Esperamos, dejamos crecer. Scarlett llega a la semana, doctor, es que el dolor aumentó. Tengo mucho dolor y tengo la misma imagen que hace una semana. Saco de Joule y esbozo embrionario, sin latido cardíaco, y me da otra vez 5 semanas de gestación. Huevo muerto. ¿Le pido una cuantificación de hormonas, sí o no? No. Pero es que ¿Sí ya, o no? no, porque ya no tiene latido. Pues sí. ¿Sí? Pedimos cuantificación de hormona y la cuantificación de hormona te reporta 4 semanas. No. Confirmamos que no es una evolución. ¿Cómo lo clasificamos? Huevo muerto. Huevo muerto retenido. Huevo muerto retenido. ¿Sale? Huevo muerto retenido. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que veamos porque la cuantificación va a ser de utilidad para hacer el diagnóstico y el pronóstico. ¿Vale? Entonces, recordemos que la cuantificación va hacia arriba, va exponencial. ¿Sí? Va hacia arriba. Entonces, los niveles tienen que ir incrementando. ¿Qué otra hormona? Progesterona. Progesterona. ¿Sale? También niveles elevados de progesterona, pues hablará que hay una buena evolución. Y agregamos pues los básicos, ¿no? Agrego biometría hemática, agrego una química sanguínea, agrego un examen general de orina. ¿Sale? ¿Por qué? Necesito ver si no es diabética, que a lo mejor no se ve que es diabética. Necesito ver que no tenga una infección de vía urinaria. Necesito ver que no haya leucocitosis y nos hable de un proceso infeccioso. ¿Sale? ¿Grupo RH también? Grupo IRH, perdón, María, dime. Por ejemplo, cuando hagamos un historial clínico y nosotros tengamos el antecedente que mi mamá es artrítica o tiene lupus o que tiene SAP, sí es importante que agreguemos estudios especiales como anticuerpos anticardioletinas, LES o factor reumatoide, ¿no? O sea, que ya es algo específico porque tengo un antecedente. Sí voy a agregar más laboratorios, grupo IRH, porque tengo que valorar su inmunización y aquí tengo que valorar lo que es un CUMS y bien, ¿vale?
Pero ya va a depender de un factor etiológico específico que yo me incline más a que eso me puede estar generando la causa. ¿Sale? Y entonces te diré más laboratorio. ¿Ok? Pero lo básico para una evolución de un aborto será una cuantificación, una progesterona. También podría ser hemoglobina. Hemoglobina. Pero VIH no se la no. hace. VIH no se la hace. Como control prenatal, sí, va a BRL, ser ajá, VIH BRL, y ¿no? BRL, ¿sale? Es parte de. Pero como complementario en el proceso de diagnóstico de aborto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda Sí, claro? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Treatment, tratamiento. Llega, vamos a cambiar la madre. Llega la Jazz, ¿vale? Llega Jazz, doctor, es que vengo porque vengo con dolor, ¿sale? Tengo mucho dolor, tengo un embarazo de 7 semanas. La revisamos y efectivamente tiene un embarazo de 7 semanas de gestación. Le hago ultrasonido y veo un embrioncito, latido cardíaco, 7 semanas, reviso, cervix cerrado, formado, discreto sangrado transvaginal, pero refiere cólico. ¿Cómo la clasifico? Amenaza Es de una aborto. amenaza de aborto, ¿no? Y ahora estoy ante una amenaza de aborto donde estoy observando que el producto es hallado, que tiene 7 semanas, que tiene latido cardíaco. ¿Cuál será el tratamiento de esta amenaza de aborto? Primero vamos con un manejo conservador. Estamos hablando del factor etiológico. ¿Qué me está causando esta amenaza de aborto? ¿Sale? Yasmín, ¿tenemos alguna molestia? ¿Ardor al orinar? No, doctor, no me siento mal. Oye, Yasmín, ¿tienes flujito? No, la revisamos, no hay flujo, no hay secreción. Yasmín, ¿hiciste mucha actividad física? Doctor, es que mi marido es el galán. Y la verdad, el galán quiere tener relaciones diarias, Sí, todos los días. ¿Sale? Todos los días, ¿sale? Yasmín, ¿utiliza preservativo galván? No. Él se ve todo. ¿Vale? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es mi factor etiológico? La oxitocina, los. El lema dice los golpes, dice. El factor etiológico es la actividad sexual por la presencia de prostaglandinas en el semen, lo que está generando que tenga, por si tiene relaciones sexuales diarias, pues lo que me está generando es esa liberación de prostaglandinas. Y si el varón eyacula dentro de ella, Más. vamos a tener. Entonces, ¿qué hacemos? Suspender relaciones. Reposo, mandamos reposo y suspendemos actividad sexual. Una manuela. Disculpe, doctor, a partir de más o menos qué semana de embarazo Ya se puede, ¿no? podemos considerar que prácticamente ya, o sea, el incremento de la producción de prostaglandinas ya puede hacer. Tú puedes tener actividad sexual durante todo el embarazo, sin problema. Puedes tener actividad sexual, pero tienes que tener en cuenta que el semen tiene poca cantidad de prostaglandinas. Pero normalmente cuando hay una actividad sexual frecuente, y hablamos de que diario, ¿sale? Vamos a tener una mayor probabilidad de que presente actividad uterina. Si la actividad sexual, José, no, pues cada 2 meses, no va a pasar nada, ¿vale? Pero recordemos que la actividad sexual también es un arrastre de bacterias. Y entonces, si Galván tiene todos los días relaciones sexuales y eyacula y aparte arrastra bacterias, pues vamos a tener factores etiológicos más frecuentes. Por eso, la actividad sexual se contraindica, ¿sale? Vamos a tener un reposo y ¿qué le agregamos? ¿Tiene dolor? ¿Analgésicos? ¿Damos una porción? No. ¿Qué le damos? Indometacina. ¿Qué le damos? Pues algo tranqui para el estómago. Necesito un inhibidor de prostaglandinas, Sí. ¿no? Porque lo que está generando es contracciones. Entonces, el más utilizado y el que nos viene por guías es la indometacina. La indometacina iba a ser en supositorios rectales de 100 miligramos. ¿Nombre comercial de usted de la indometacina? Indocit. Indocit. Y entonces nuestra dosis va a ser un supositorio vía rectal, o sea, por el ano, cada 12 horas por 3 a 4 dosis. Estamos hablando de 3 a 4 supositorios. ¿Vale? Un ejemplo, le indico uno hoy a las 10 de la noche, mañana a las 10 de la mañana y el último 10 de la noche de mañana. O sea, cada 12 horas por 3 dosis. ¿Sale? Entonces, mando reposo, no actividad sexual, mando analgésico y de repente describimos que Yasmín en su interrogatorio me cuenta que ya ha tenido 2 abortos previos. Entonces, tengo un riesgo muy alto de que pueda presentar.
¿Qué otra cosa me ayudaría que no fuera antibiótico? Progesterona micronizada. ¿Qué necesitamos? Mantener la quiesencia uterina. Necesito tener ese útero tranquilo, relajado. ¿Quién me ayuda a mantener la quiesencia uterina? La progesterona. Y entonces aumentamos y utilizamos progesterona micronizada. Y que nuestra presentación ideal son 200 miligramos. Vamos a encontrar tabletas de 100 y 200, pero la dosis ideal son 200 miligramos. ¿Vale? Nombre comercial, mis amigos de Asofarma, Geslutin. También tengo Futrogestan, Geslutin. Méfilos, hay un montón de marcas. Geslutin. Pero yo les recomiendo el Geslutin. ¿Y cuál va a ser la vía? Una tableta. La perla que viene es vía vaginal o vía oral. Y va a ser cada 24 horas, de preferencia por la noche. Porque si aumentamos los niveles de progesterona, pues también vamos a aumentar los síntomas del embarazo. ¿Vale? Puede que tenga más náuseas, más malestar, pues por eso se recomienda que sea por la noche. ¿Una tableta vía oral, perdón? O vía vaginal. ¿Vía vaginal? Porque la presentación es oral o vaginal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si Yasmín viene de que Galván todos los días actividad sexual, pues lo más adecuado va a ser oral. ¿Vale? Pero si a lo mejor Rubí, que su marido la abandonó, bueno, pues podemos hacerlo vía vaginal. ¿Vale? Entonces podemos dar indometacina, progesterona, reposo. Pero ¿qué pasa si Yasmín me dice, doctor, es que el Galván, pero aparte de eso me arde mucho al orinar? Me arde muchísimo, orino por poquitos y orino muy oscuro. Con Aibu. Esto es de una infección de vías urinarias, que puede ir desde una uretritis, desde una cistitis o hasta una pielonefritis. Y recordemos aquí el factor etiológico para infección de vías urinarias, principalmente ¿cuál va a ser? E. coli, ¿no? Ese arrastre de bacterias. El pene tiene una curvatura normal. Entonces cuando hay relaciones, jalan las bacterias que van desde el ano hacia la vagina y de la vagina al uretro. ¿Vale? Por eso es importante suspender la actividad sexual durante este proceso. Redoxón. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a dar? Pues tenemos 3 antibióticos clásicos. Redoxón. Macrodantina o nitrofurantoína, que es nuestra primera línea de tratamiento ante una bacteria sintomática, amoxicilina y cefalexina. Nombre comercial de la amoxicilina y presentación y dosis. Amoxicilina, ¿de cuántos? De 500. ¿De 500 cada cuánto? 12 horas. Cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Entonces, nuestro primero es la nitrofurantoína. Tabletas de 100 miligramos. Y vamos a dar una tableta vía oral cada 6 horas por 7 días. Nombre comercial, Macrodantina. Nuestra segunda línea, amoxicilina. Tabletas de 500 miligramos y vamos a tomar una tableta vía oral cada 8 horas por 7 días. Nombre comercial, amoxicilina. Tercera línea, cefalexina. Tabletas de 500 miligramos. Nombre comercial, José, de la cefalexina. Ceforex. Ceforex, no. ¿Sí? Keflex. ¿Sale? Ah, bueno, pero Keflex. ¿qué flex Keflex, ¿sale? Keflex. Ah, sí, tabletas. Y vamos a dar una tableta vía oral cada 8 horas por 7 días. ¿Sale? Si tengo una infección vaginal, ¿sale? Recordemos, puede ser micótica, puede ser parasitaria, puede ser bacteriana. Y tenemos desde nistatina, ketoconazol, itraconazol, ¿sale? Ay, anfotericina le embarazó a dar. Hablamos de tratamiento tópico, ¿vale? Y entonces, si hablamos de cervicovaginitis, nos vamos de primera instancia con metronidazol, nos vamos con nistatina, nos vamos con clindamicina, nos vamos con clotrimazol. ¿Vale? Y dependiendo de la patología o del tipo de infección, pues vamos a dar tratamiento. ¿Vale? Ahora, aquí estamos ante una amenaza de aborto. Ya le di tratamiento, ya le di analgésico, ya le di antibiótico, ¿sale? Pero sigue evolucionando. Y ya tengo un aborto en evolución, ya tengo un aborto completo, ya tengo un aborto incompleto. El tratamiento va a ser quirúrgico. Aunque sea completo. Hay que valorar. La norma nos marca que no consideremos a ningún aborto completo, pero tiene que vigilarse. Yo, por ejemplo, no les hago nada. Si es completo, nada más lo vigilo, ¿vale? Pero alguna norma nos dice que no consideremos a ningún completo. Entonces, el tratamiento es un aspiración mecánica endouterino o ameo
o un legrado uterino instrumental. Pero ¿qué hago ante un aborto diferido y un huevo muerto retenido? ¿Le tengo que hacer esto? Pues sí, ya está muerto. Pero ¿qué tengo que hacer? Maduración cervical. Incluso puedo hacer un aborto farmacológico a través de prostaglandinas. El más utilizado, E1, mi amigo el misoprostol. Citotec. ¿Qué dosis? No se las voy a dar. Citotec, 200 miligramos, 4 tabletas. Yo la otra vez vi, Y doctor. va de la mano con el uso de medibristona. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer una maduración cervical con prostaglandinas y posteriormente un aspirado o un legrado. Aspirado menor a 12 semanas de gestación, legrado mayor a 12 semanas de gestación. ¿Sale? ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Punto para mí? Sí. ¿Les doy yo mejor las clases? Sí. Pero si les pregunto y no contestan, los corto. Sí. O les dejo artículos. Sí. Artículos. De todos modos, todas sus presentaciones tienen que estar en clase. Claro. Por equipo, la subo. Sí. ¿Va? Nada más le quitamos puntos al día de hoy porque a mí se me va. ¿Ya, borro? Sí.